Hola, mi nombre es Daniel Martín Cudero, soy docente e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos dentro del área de didáctica de las matemáticas y junto con mis compañeras Rocío Guede y Cristina Chavarría vamos a presentar la ponencia titulada Cuando las matemáticas se convierten en cuentos, una experiencia STEAM en la formación del profesorado de educación primaria. La presentación se organiza en 5 partes. En primer lugar, abordaremos una breve introducción para contextualizar el tema de estudio. A continuación, presentaremos los objetivos que guían esta experiencia. Después, explicaremos la metodología seguida en la intervención. Y para finalizar, compartiremos algunos de los resultados más relevantes obtenidos y expondremos las principales conclusiones de la experiencia. Es evidente que hoy en día nos encontramos en un contexto marcado por la digitalización y el auge de la inteligencia artificial. Esto implica, entre otras cosas, nuevas demandas para el sistema educativo, especialmente en lo que se refiere a la formación inicial del profesorado. Ya no es suficiente con conocer estas herramientas, sino que el verdadero reto se va a encontrar en saber integrarlas de manera pedagógica para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la inteligencia artificial generativa ofrece oportunidades muy interesantes. El más importante o de los más importantes es que nos va a permitir crear contenido de cualquier área de conocimiento a partir de ciertas instrucciones o prompts que digamos a la IA. En educación, esto abre posibilidades también muy interesantes, desde la personalización del aprendizaje hasta el apoyo a la creatividad o el diseño de recursos didácticos innovadores. Sin embargo, su valor va a depender en gran medida del uso pedagógico que hagamos de la IA. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta si lo queremos llevar al terreno educativo. La experiencia que hemos llevado a cabo está basada en el enfoque STEAM, que en este caso concreto integra tecnología gracias al uso de la inteligencia artificial, el arte por la inclusión del pensamiento creativo y, por supuesto, las matemáticas. En este contexto, la creación de cuentos ilustrados mediante inteligencia artificial generativa se presenta aquí como una posible estrategia didáctica que puede favorecer la comprensión conceptual. De hecho, diversos enfoques didácticos destacan la importancia de contextualizar las matemáticas y el uso de narrativas o cuentos ilustrados en este caso nos va a permitir dar sentido a los conceptos matemáticos que se trabajen en el aula. Hacerlos, por supuesto, más accesibles y aumentar la motivación del alumnado, especialmente en etapas educativas tempranas, como es el caso de la educación primaria. El objetivo principal de esta experiencia fue explorar cómo la inteligencia artificial generativa puede utilizarse como herramienta para diseñar recursos didácticos innovadores en la asignatura de matemáticas dentro del enfoque STEAM. De forma más concreta, se pretendía fomentar la integración de contenidos matemáticos en narrativas visuales y creativas, fomentar la conexión entre matemáticas, tecnología y arte como vía para generar aprendizajes significativos, desarrollar la competencia digital docente mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa y, por último, analizar los tipos de contenidos matemáticos que los estudiantes priorizan en este tipo de producciones. La experiencia se desarrolló en la asignatura Matemáticas y su didáctica 3 del grado en Educación Primaria. Fue una actividad totalmente voluntaria y se enmarcó en un taller sobre inteligencia artificial para el profesorado de educación primaria en su formación inicial. Para su desarrollo, el alumnado utilizó la herramienta Storybook de Gemini para la creación de cuentos ilustrados. Esta herramienta resulta especialmente interesante ya que genera tanto texto como ilustraciones de manera integrada. Esto facilita, entre otras cosas, la creación de cuentos completos y coherentes, que es algo muy valioso desde el punto de vista didáctico, ya que combina lenguaje, narrativa visual y contenido matemático en un mismo recurso. El objetivo era que los estudiantes crearan un cuento con Gemini cuyo tema central incluyera algún contenido matemático de los vistos en la asignatura, que eran estadística, probabilidad o geometría. En cuanto al proceso de trabajo, los estudiantes comenzaron diseñando un prompt inicial lo más detallado posible, indicando el tipo de tarea, en este caso era crear un storybook, el público objetivo, en este caso el alumnado de educación primaria entre 6 y 11 años, las características del protagonista,
el tono y el estilo del cuento, si divertido, dinámico, motivador, de terror, de fantasía, etc. El contexto narrativo, es decir, de lo que quieres que vaya la historia, tu tema principal, vaya. Luego el desarrollo de la historia, los personajes, la trama, etc. Y por supuesto lo más importante, que es el contenido didáctico del cuento, ¿no? La historia obligatoriamente tenía que tener un componente didáctico clave, como puede ser, por ejemplo, la explicación o la introducción de un concepto matemático o la resolución de un problema. A partir de este PROM inicial, luego lo fueron refinando de manera progresiva hasta que obtuvieron el cuento definitivo. Este proceso iterativo no solo mejora el resultado final, sino que también obliga a pensar con precisión, que es algo que tiene un gran valor pedagógico. En concreto, la experiencia se desarrolló en dos grupos de la asignatura. En uno de ellos, con 75 estudiantes matriculados, participaron voluntariamente 20, mientras que en el otro, con 68 matriculados, lo hicieron 31, alcanzando un total de 51 participantes. A pesar de ser una actividad voluntaria, la participación fue bastante alta, lo cual indica pues, el interés del alumnado por este tipo de propuestas innovadoras. En relación con los resultados, observamos una clara preferencia por los contenidos de geometría y transformaciones geométricas, que estuvieron presentes en aproximadamente el 70% de los cuentos que elaboraron los futuros maestros. En cambio, contenidos como la estadística y la probabilidad pues tuvieron una representación mucho menor. Estos resultados nos invitan a reflexionar sobre cómo la naturaleza de los contenidos matemáticos influye claramente en su uso. Por ejemplo, en este caso, la geometría, al ser más visual, pues se va a adaptar un poco mejor a este tipo de tareas. Además, se pone de manifiesto también el papel del arte como puente dentro del enfoque STEAM, así como el papel de la inteligencia artificial como herramienta mediadora de la creatividad. Para finalizar, podemos concluir que la inteligencia artificial generativa tiene un gran potencial en la enseñanza de las matemáticas porque, entre otras cosas, favorece la creatividad, impulsa el aprendizaje interdisciplinar y contribuye al desarrollo de la competencia digital docente. Además, este tipo de actividades puede trasladarse muy fácilmente al aula de educación primaria. En definitiva, esta experiencia nos muestra que la innovación tecnológica solo cobra sentido cuando va acompañada de una reflexión pedagógica. Por último, os hemos dejado disponibles un par de ejemplos de cuentos elaborados durante la experiencia, por si queréis echarles un vistazo. Podéis acceder a ellos a través del enlace que incluimos como material complementario y esperamos vuestro feedback en los comentarios, ¿vale? A ver qué os parece. Esperamos que esta propuesta pues, haya sido de vuestro interés y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, comentario o consulta que quieran realizar. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.